Hoy vamos a hablar de la educación sexual, un tema que ha estado muy en boga en los últimos años. Se ha debatido mucho al respecto, se ha manoseado mucho también el concepto de educación sexual y se ha convertido incluso en un elemento de negociación política en algunos momentos, por lo cual es importante que nosotros conozcamos un poquito de la historia de dónde viene la educación sexual que tenemos hoy, si le podemos llamar educación sexual propiamente tal, y cuál es el rol que tenemos nosotros en la educación sexual para, ojalá, en algún momento convertirla en algo formal, permanente y sistemático. No hablar de charlas puntuales, de cursos puntuales sobre educación sexual, porque eso está comprobadísimo que tienen un impacto muy bajo. Si bien es una ayuda entre no hacer nada y hacer alguna charla, algún curso, siempre va a ser bienvenido entregar algún tipo de información. Pero vamos a ver a lo largo de esta presentación que no es lo único que se necesita. ¿Y por qué es tan importante hacer educación sexual? Porque las cifras están demostrando que como país nos estamos viendo envueltos en una problemática que tiene que ver con infecciones de transmisión sexual, que tiene que ver con embarazos no planificados, y no solamente eso, sino que también otras problemáticas, incluso el femicidio, podría estar vinculado a una educación sexual deficiente, carente de afectividad, carente de valores, carente de perspectiva de género, que siempre queda un poquito relegada cuando se habla de educación sexual y buscamos centrarnos solamente en la prevención del embarazo y en la prevención de las ITS. Aquí vemos que las curvas, bueno, son bastante desalentadoras en la población de 15 años y más, donde hemos visto que está aumentando la incidencia de VIH, que en algunas infecciones como la gonorrea, en la población entre los 15 y los 29 años, población joven, también se ven las mayores tasas de incidencia. Aquí tenemos la sífilis, donde también entre los 20 y los 39 años, población relativamente joven, que a diferencia de la sífilis, de la gonorrea, no parte necesariamente entre los 15 y los 19, que tenemos una gran cantidad de jóvenes que están iniciando precozmente su actividad sexual, a los 16 años los hombres, a los 17 las mujeres, que muchos están activos sexualmente a temprana edad. Por lo tanto, ya eso nos habla de que necesitamos hacerle frente con educación sexual efectiva. Y ahora, durante la pandemia, se nos suman nuevos flagelos, nuevas problemáticas que van apareciendo, como por ejemplo la accesibilidad a métodos anticonceptivos, que se vio muy compleja durante los tiempos de cuarentena mientras estamos en pandemia. El hecho de que estén los niños mayor tiempo en Internet a propósito de la pandemia, y no solamente a raíz de esta contingencia, sino que porque es parte de la vida cotidiana hoy día estar conectados a Internet, también da pie a que haya ciberacoso, que haya sexting, entre otras cosas que hemos sabido de casos a través de la prensa que terminan con la reunión del acosador sexual y el niño o la niña que finalmente han terminado en abusos, violaciones o muertes. Entonces el problema es multifactorial. Tenemos que sacarnos de la cabeza que la educación sexual solo apunta a prevenir el embarazo y solo apunta a prevenir las infecciones de transmisión sexual. Si bien en un determinado rango de edad puede ser una de las prioridades, no es la única problemática que nosotros vamos a perseguir, aplacar con la educación sexual. Está el aborto clandestino, está la violencia de género, las disfunciones sexuales, las parafilias que podrían ser detectadas precozmente y las personas podrían ser tratadas también oportunamente, la prostitución infantil, todo ello tiene que ver con la falta de acceso a la educación sexual. Ahora, no podemos decir que es la única causal. Esto es, a su vez, cada una de estas problemáticas son multifactoriales, tiene que ver con factores socioeconómicos, con acceso a la cultura, con acceso a la educación en general, con un nivel adquisitivo, familiar, etc. ¿Cuál es la solución que sistemáticamente los gobiernos, los estados nos han ido entregando? Campañas, afiches, volantes, spots publicitarios, etcétera. Y eso está comprobado que tiene un impacto muy menor. Esta es una de las tantas iniciativas que Chile ha tratado de implementar, preocupado, porque en cierta forma ha estado preocupado el gobierno, los distintos gobiernos de Chile, cada uno a su manera y cada uno con la prioridad que le ha querido dar al problema de la educación sexual. Y esta fue una de esas tantas iniciativas. No sé si alguno de ustedes lo escuchó nombrar, esto ya tiene sus años, pero en su momento fue bastante polémico. Nos alegró, a los que estamos en esto de la educación sexual, nos alegró porque por fin había algo que estaba
validado por profesionales, que estaba en un lenguaje juvenil, en un lenguaje cercano, pero lamentablemente no cumplió el objetivo, aparte de generar una polémica y levantar mucho revuelo a nivel nacional, no cumplía el objetivo porque entregaba tips de sexualidad, más que nada preguntas, que no permitían hacerse una idea acabada de ciertas cosas. Y además que las preguntas que estaban, no todas eran necesariamente en materia de educación sexual. Esta es una de ellas, por ejemplo. Entonces, el nivel de preguntas que podían haber acá podrían haber sido mejoradas. Ahora, ¿cómo se llegó a estas preguntas? A través de la recopilación de muchas interrogantes que tenían los jóvenes, se eligieron de ellas y se publicaron en este libro. Pero convengamos, y de acuerdo al ejemplo, no todas son importantes. Ahora, independiente de la importancia o independiente de la información que entreguen, es solamente eso, información. Información, lamentablemente, no es educación. Nosotros podemos entregar mucha información a través de afiches, volantes, alguna charla puntual, pero eso no es educar. Educar es más que eso. Voy a poner un ejemplo del mismo libro, una de las tantas preguntas. Aquí aparece una imagen donde dice, por ahí no hay riesgo de embarazo, sí hay riesgo de contagiar ITS, en una clara alusión a una variante sexual, que es el sexo anal, y lo que está escrito ahí es verdad. Por ahí no hay riesgo de embarazo, o sea, biológicamente y anatómicamente eso es imposible, a no ser que hubiese un escurrimiento de contenido seminal hacia la vagina y esos espermatozoides lograran alcanzar el canal cervical, que es una remota posibilidad, pero se ha dado. Pero a través del recto no hay embarazo, eso es verdad. Sí hay riesgo de contagiar ITS. ¿Cuál es el mensaje que les deja esto a los jóvenes cuando solo leen la información y no son orientados al respecto? Pasan cosas como esta, que han aparecido en los diarios. Los jóvenes descubren que la variante sexual sexo anal no embaraza y todas las encuestas de comportamiento sexual han entregado el dato que es real de que los jóvenes evitan la relación sexual más que nada por evitar el embarazo, no así por evitar las ITS, porque saben que las ITS tienen tratamiento, muchas de ellas, que incluso las más complicadas con algún antibiótico se pueden curar. Por lo tanto, manejar esa información carente de orientación genera este tipo de distorsión en las conductas. Aquí tenemos otro ejemplo del mismo libro. VIH positivo no es curable, pero totalmente tratable y controlable. Eso es 100% real, es una absoluta verdad, pero ¿qué genera esa información por sí sola? Que los jóvenes, en cierta forma, le pierdan el miedo a esta ITS, que sigue siendo una pandemia al día de hoy, pese a que tiene ya más de 30 años extendiéndose por el mundo, y a juegos tan arriesgados como este, la ruleta rusa del SIDA, que en Europa en algún momento fue noticia importante y se tuvo mucho miedo de que llegara acá, que en el fondo era juntarse un grupo de personas que se contactaban por internet, sin saber la cero positividad de cada uno de ellos, pero ojalá hubiese un portador, una persona viviendo con VIH dentro del grupo que se congregaba para tener relaciones sexuales. La adrenalina del juego era saber a quién le podría haber pasado y no le pasó. O sea, en el fondo era una ruleta rusa sexual. Y eso con la finalidad de darle emoción. Entonces, cuando el discurso de los jóvenes es no le tengo miedo al SIDA, y tampoco deberían tenerle miedo, simplemente deberían prevenirlo, nos empezamos a preocupar. Entonces, si la información no es educación, ¿qué es educación finalmente? Primero, es un proceso. Por eso yo partí diciendo que nos sirve de mucho una intervención puntual, si bien ayuda, no es educación, porque esto tiene que ser un proceso sistemático, porque esto va modificando, y es lo que se espera, va modificando los conocimientos que se tienen de un tema, pero además que esos conocimientos te permitan gestionar tus conductas, y en este caso sexuales, para poder tener, obviamente, menos riesgo de sufrir las problemáticas que están asociadas a la vida sexual. El proyectivo busca generar cambios intelectuales, pero también emocionales y sociales en todos los individuos. Busca también fomentar, y esto ya es cuando entramos en una parte más compleja de la educación, estructurar formas de expresarse. Y si pensamos que la educación sexual es una forma de expresión, obviamente que el proceso sistemático de educación en sexualidad va a permitir expresarse de mejor manera, y cuando digo de mejor manera me refiero a menos riesgo. Y otro aspecto que es muy importante es evaluar todo proceso educativo para poder saber si es que efectivamente se han logrado cambios,
solamente entregar educación, que podría ser efectivo, no está completa si nosotros no evaluamos esos cambios. Por ejemplo, cuando ustedes se forman como matrones y como matronas y reciben información a través de clases, nosotros después, como docentes, estamos obligados a verificar esos conocimientos y para eso son las pruebas, los casos clínicos, las prácticas. Es la forma en que nosotros evaluamos lo que ustedes saben y es la forma en que medimos cuánto saben y a nosotros volver atrás cuando, por ejemplo, alguien lamentablemente tiene que repetir una asignatura o bien tiene que fortalecer un resultado de aprendizaje. Eso es gracias a la evaluación. La evaluación nunca está de más. Y esto es importante. La suma de estos elementos, contenidos, más metodología educativa, más habilidades blandas, es lo que permite que la educación tenga un mejor desempeño. Si, por ejemplo, nosotros que somos matrones manejamos los contenidos en cuanto a sexualidad, somos casi expertos en métodos anticonceptivos, en comportamiento sexual, en prevención del embarazo, en hablar del embarazo mismo, pero a veces no tenemos la metodología educativa que sí tienen los profesores. O sea, haríamos muy buen equipo, matrones y profesores, para entregar la educación sexual, pero eso hasta ahora no se ha logrado. ¿Por qué hacer educación sexual? Creo que eso ya nosotros, y ustedes como futuros matrones lo tienen muy claro. Lo que busca es minimizar los riesgos asociados a la actividad sexual. Y ya está absolutamente comprobado por evidencia científica que aumentan los conocimientos. No solamente aumentan los conocimientos, sino que también mejoran las actitudes en el ámbito de la sexualidad. Mientras más sistemática sea la educación sexual, mientras más permanente en el tiempo sea la educación sexual, y lo más importante, mientras más precozmente en la edad de un individuo se inicie el proceso de educación sexual, más efectiva va a ser. Cuando partimos con educación sexual en la enseñanza media, demos por hecho que estamos llegando muy tarde, muy tarde. Todo lo que nosotros pensamos que le estamos enseñando a los adolescentes ya lo saben, ya se enteraron por otras vías. Así que lamentablemente no sirve de mucho. Ayuda sí, pero no sirve de mucho. Cuando se inicia precozmente la educación sexual, permite retrasar el inicio de las relaciones coitales. Cuando entendemos que la relación coital va asociada a ciertos riesgos, como embarazo, como ITS. Por ende, disminuye significativamente la tasa de embarazos. Si ustedes revisan las estadísticas de embarazos en edad escolar en Chile, son altos, a pesar de que han bajado en los últimos años, y eso ha sido celebrado por los distintos ministerios de salud y de educación. Se celebra que en el 2015, por ejemplo, hayan habido cerca de 2.000, no me recuerdo la cifra exacta, 2.000 embarazos adolescentes en el año, cuando en realidad debería ser cero. Eso es lo normal. No es normal que hayan embarazos, aunque sean pocos. Ahora, tenemos que descartar, por supuesto, los lamentables embarazos por violaciones. Esas son chicas que no decidieron embarazarse ni decidieron tener esa actividad sexual. Obviamente que hay un porcentaje de los embarazos adolescentes que corresponde a violaciones. Pero aquellos embarazos que se dieron por la mala suerte de haber tenido relación sexual y embarazarse, esos no deberían estar en estas cifras. Por lo tanto, nosotros deberíamos celebrar como país cuando bajen al mínimo, no cuando sigamos teniendo 2.000, 3.000 o 5.000. Bueno, también disminuyen los abortos a pesar de que hoy en día tenemos la ley de tres causales que ya despenalizó ciertos tipos de abortos que hasta hace 2 o 3 años era complejo el tema porque una chica que había sido embarazada por violación estaba obligada a tener ese hijo. O bien recurrir a embarazos clandestinos que muchas veces terminaban con sepsis, infecciones o la muerte de la adolescente. Nosotros quisimos verificar que efectivamente la educación sexual tiene un impacto positivo y lo hicimos con una pequeña intervención de 3 sesiones, que fue lo que hicieron unas estudiantes de quinto año, solamente sobre VIH. Se les habló solamente sobre VIH. Y, por ejemplo, aquí se ve la comparación entre antes y después. Aquí la respuesta correcta de las 3 alternativas que había arriba, la más correcta era la opción 1 y 2, que está representado por el color amarillo en el gráfico. Quienes respondían correctamente antes de la sesión educativa era poquito más de la mitad. Miren cómo aumentó después de la sesión educativa. Y solo 3 sesiones. Solo 3 sesiones. Casi un 80%. Otra pregunta como por ejemplo VIH es lo mismo que SIDA. Solo un 16% decía que no, que es la respuesta correcta, lo que aumentó a un 90% después de la sesión educativa. Otro ejemplo, compartir el baño. ¿Aumenta el riesgo de adquirir el VIH-Sida?
La respuesta correcta es no, solamente un 20% respondía adecuadamente, aumentó a un 80%. Después de la sesión, claro, podría haber aumentado a 100, que hubiese sido lo ideal, pero así todo hay gente que sigue con ideas muy fijas después de una charla, de una intervención tan breve como son 3 sesiones. Aquí tenemos los resultados globales de un test de conocimiento sobre VIH. Habían 10 preguntas de conocimientos muy elementales, y si ustedes se fijan aquí en las categorías del lado derecho, de 6 puntos para arriba ya era considerado bueno o bien, 8 a 9 puntos muy bien y 10 excelente. Antes de la sesión educativa, quienes tenían los 10 puntos era solo un 5%, quienes tenían entre 8 y 9 solo un 12%, y quienes tenían entre 6 y 7 era un 31%. Eso en suma 30, 40, 43, como 47 más o menos del total de estudiantes que estaban sobre los 6 puntos. Fíjense cómo aumentó ese mismo porcentaje acumulado, los que están entre 10 puntos, que son los acá color morado, los que tenían entre 8 y 9, y los que tenían entre 6 y 7. O sea, prácticamente abarcaron el 93% del total de estudiantes. O sea, esto funciona, está comprobado. Aquí, bueno, los resultados finales y las conclusiones es que aumenta el nivel de conocimiento y las conductas sexuales preventivas aumentaron frente a situaciones hipotéticas. Aquí nosotros no podemos medir lo que un niño o una niña va a hacer frente a la situación que se le plantea hipotéticamente, pero ya su respuesta marcó diferencia entre lo que respondía antes y después de la sesión educativa. ¿Qué pasa con la educación sexual en Chile? Y aquí hacemos un mea culpa también, porque es una tarea pendiente. Si no es por los matrones y las matronas que normalmente acuden desde los CEFAM a los distintos colegios a dar charlas, o a través de estudiantes de obstetricia, nosotros tenemos una agrupación de vinculación formal, oficializada, que es Matrones del Mañana en Acción, que han tenido un desempeño impecable en este tipo de iniciativa. Pero si no existiera MMA, ¿qué pasaría? O si los estudiantes de obstetricia no tuvieran el tiempo para ir a dar charlas a los colegios, ¿qué pasaría con la educación sexual? ¿Quién se haría cargo? Acá vemos un texto, una cita textual, que dice: la educación sexual asume carácter de urgencia médica, de salud, en realidad más que médica. Propender a una educación sexual de la niñez y la juventud que ponga fin a las hipocresías y limitaciones que causan grave daño a hombres y mujeres. Yo creo que estamos todos de acuerdo que es una urgencia. La persona que dijo esto es el doctor Gabriel Castillo, un psiquiatra de la Universidad Católica de Valparaíso. Fíjese cómo Chile aborda las urgencias. Él dijo esto en el año 67. Aquí está la revista, de la cual yo extraje la entrevista. Educación sexual en Chile no solamente es importante porque nos permite enfrentar de mejor manera las problemáticas que ya habíamos conversado, sino porque además en el concierto internacional los países se miden por cómo han enfrentado esto. La implementación de ciertas estrategias a nivel de las Américas tiene un plazo, tiene metas, y algunos países han estado trabajando, Chile también ha estado trabajando. Así es que desde el año 2010, por lo menos, se implementó la ley, la famosa ley 20.418, que declara que la educación sexual es obligatoria y con acceso garantizado. ¿Cómo nos deja a nosotros eso en el concepto internacional y cómo se abordaba la educación sexual antes de esta ley? Vamos a hacer una breve reseña de lo que ha sido la educación sexual en Chile hasta nuestros tiempos. La verdad que los registros más antiguos datan de la década del 20, donde el presidente de la época no solamente decretó que la educación escolar tenía que ser obligatoria, sino que además había que abordar ciertos contenidos de educación sexual, muy relacionados con el embarazo y cosas más pro familia que otro tipo de contenidos. Entre el 64 y el 70, el gobierno de Frei Montalva también se elabora un programa de vida familiar y educación sexual. Durante el gobierno de Allende, podríamos decir que fue el momento en que hubo un mayor despegue en materia de educación sexual. Se implementó ampliamente material de apoyo, en todos los colegios se trabajó la educación sexual, la parte valórica.
Además llegaba mucha información desde países europeos que estaban en la vanguardia. Lamentablemente, esta iniciativa se interrumpió durante el gobierno militar porque todos los gobiernos militares tienen una concepción valórica distinta a los gobiernos más liberales o más progresistas. Por lo tanto, habían ciertos contenidos que literalmente se censuraron, había cosas de las cuales no se podía hablar. Y además se produce un retraso en materia anticonceptiva. Se limita el acceso a los anticonceptivos porque el gobierno de Pinochet que nazcan más niños. Y esto con la finalidad, y así aparecen los textos en la historia y en los libros, con la finalidad de tener más jóvenes que aumentaran los contingentes militares en caso de guerra con países vecinos. O sea, menos anticonceptivos para que nazcan más niños y tuviésemos más soldados en caso de guerra. Eso después, a partir del año 90, en realidad con el retorno a la democracia, tímidamente se empiezan a recuperar algunas cosas que tenían que ver con la entrega de contenidos valóricos que estaban muy, muy limitados, y aparecen las JOCAS. Las JOCAS eran jornadas de conversación en afectividad y sexualidad. Una idea buena, poco efectiva hay que decirlo con la mirada de hoy, pero buena idea, porque tomaba a profesionales de la salud, de las universidades, y los llevaba a colegios, y en los colegios se reunía con una cantidad enorme de estudiantes, pueden ser 100, 150, 200, que los ponían en el patio, y estos profesionales de la salud se sentaban como en una especie de panel, y todo el estudiantado hacía preguntas. No había una exposición de un tema. Los jóvenes hacían preguntas. Entonces al final se convertía en responder preguntas. La cobertura que tuvo la JOCA fue bastante amplia. Hay un estudio que lo realizó hace poquito, hace un año, hace 2 años más o menos, la Fundación Miles Chile, que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, y llegó a la conclusión que la cobertura fue amplia. El impacto fue bastante bajo, porque si iban a mi colegio, yo levantaba, si tenía yo la suerte de levantar la mano y que respondieran mi pregunta, yo ya no volvía a tener otra instancia de volver a preguntar, porque ya pasaron por mi colegio y ahora se iban a otro colegio. Entonces, claro, en números hay una gran cantidad de colegios abordados, pero si le preguntan a los niños que recibieron esa educación sexual, pocos se acordarán del impacto que tuvo. Ahora, las JOCAS, cuando estaban en su mejor momento, se vieron interrumpidas por sectores conservadores del país, y aquí lo dice el propio sacerdote Benito Baranda, fue la Iglesia la que se opuso a la educación sexual, y en parte es responsable de lo que ocurrió hoy con el VIH. Bueno, esa es una relación ya que hace él a título personal, pero sí es cierto que la Iglesia se opuso de manera categórica. Salían en los diarios, en la televisión, diciendo que las JOCAS no podían llevarse a cabo porque era una forma de sexualizar a los niños y a las niñas. Entonces, con ese tipo de pensamientos un poco conservadores, un poco bastante conservadores, fuimos quedándonos atrás en materia de educación sexual. En el 2010, favorablemente, se implementa la ley de la que ya les hablé, la educación sexual obligatoria, con acceso garantizado, es en el primer gobierno de Michelle Bachelet, donde el artículo 1 de esta ley dice que toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de fertilidad. Después, esto se perfecciona, podríamos decir, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, donde él determina, a través del decreto 49, que corresponderá a los establecimientos de salud entregar información sobre él. O sea, todavía no se hace cargo el sistema escolar. Los CEFAM, el hospital y en cualquier lugar donde hubieran profesionales de salud, es donde debían recibir educación sexual los chilenos y las chilenas. Sin embargo, y lo positivo, es que la educación sexual se ha hecho respaldado por ley, cosa que antes no era. Al año siguiente, en el año 2011, un revolucionario, bombástico anuncio, que alegró a muchos y a muchas en esa época, es que se iba a impartir educación sexual en los colegios. Por lo tanto, el Mineduc asumía esta responsabilidad de entregar educación sexual, que se nos dijo a todo Chile que era obligatoria, que los colegios iban a tener la obligación de entregar educación sexual. El año 2011, no sé si alguno de ustedes estaba ya en enseñanza media o por lo menos en séptimo octavo básico, y si yo les preguntara a cada uno de ustedes o hiciera un catastro a nivel de la carrera o de la universidad y les preguntara cuántos de ustedes tuvieron educación sexual obligatoria, una asignatura de educación sexual o una intervención en educación sexual a través del orientador o del profesor de biología, no sé, son muy pocos los que responden que sí.
porque lamentablemente no se llevó a cabo de buena manera esta ley. Fue enredado al comienzo. Se decía que iba a ser obligatoria, y los primeros en preguntarse, ¿y cómo lo vamos a hacer? Fueron los profesores de los colegios. Porque si es obligatorio, y los directores, por cierto, porque los directores decían, ¿y yo a qué profesor pongo a hacer educación sexual? Si no los tengo capacitados en eso. Entonces, ¿cómo me obligan a hacer algo para lo cual no me están entregando las herramientas? Bueno, ahí en la foto estaba la ministra del CERNAM de la época, Carolina Smith, y estaba el ministro de Educación de la época, Joaquín Lavín, y aquí aparece la primera sorpresa de esta ley. Habían 7 programas recomendados y reconocidos por el Mineduc, solo 7, no había más, que eran los que estaban encargados de capacitar a los profesores de los colegios. Y la segunda sorpresa grande es que había que pagar estas capacitaciones. Los colegios tenían que desembolsar dinero para pagar algo que era obligatorio. Obligan a un sector del país, por ley, a llevar a cabo en este caso, una educación sexual, pero les obliga también a pagar. En el fondo se estaba generando un modelo de mercado poco equitativo, porque los colegios particulares, sin duda, que tienen otro tipo de financiamiento y mayor acceso a este tipo de instancias. ¿Cómo funcionaba? Si la escuela necesitaba que los capacitaran, elegía un programa. Aquí hay que decir que de estos 7 programas hay un espectro bastante amplio entre lo conservador y lo progresista. Por ejemplo, el número 1, que es el programa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, es el más progresista de estos programas. Ese parte de la premisa que las personas tienen derecho a tener actividad sexual si así lo desean, que la educación sexual es placentera y cualquiera puede disfrutarla en el momento que estime, pero tiene que aprender que hay ciertos riesgos y que esos riesgos se evitan con preservativo, etc. Esa es la premisa de ese plan. Pero habían otros, como por ejemplo el número 7, Aprendiendo a Querer, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que promovía la abstinencia sexual hasta el matrimonio. Esa era la educación sexual que daba este programa. Obviamente que cada colegio iba a elegir de acuerdo a su modelo educativo. Si el colegio era muy extremadamente religioso, seguramente iba a elegir el programa 7. Si el colegio era más progresista, iba a elegir el programa 1. Sea como sea, elegía el programa le decía, yo les cobro esta cantidad de dinero y le entrego la capacitación. Los colegios particulares, la mayoría, en su momento, cuando se vieron que era obligación y creyeron que era obligación, porque finalmente no era, contrataron estos programas. Pero ¿qué pasaba con los colegios que no tenían dinero? Bueno, ahí aparecía el papá Estado y ponía una cantidad de dinero para los colegios. Había un fondo de 561 millones de pesos, pero la salvedad era que solo se podían capacitar 3 docentes por establecimiento. Entonces, si esos 3 docentes se cambiaban de establecimiento, el establecimiento quedaba nuevamente sin nadie capacitado en educación sexual. Un modelo malo, una idea buena, pero un modelo malo, poco equitativo. Empezaron a estudiar esto, algunas universidades y algunos investigadores, principalmente Claudia Vides, que es una persona que ha investigado mucho en temas de derechos sexuales y reproductivos, y en este estudio, que fue uno de los primeros y uno de los más importantes, se encontraron dificultades. Primero, que esto de que se tiraba la pelota el Mineduc y el MinSal, que de quién es la responsabilidad, si la ley dice que son los organismos de salud los que tienen que hacerse cargo, pero son los colegios los que tienen a los niños, entonces ¿quién se hace cargo? Nadie se hacía cargo, al final se tiraba la pelota y eso quedaba en tierra de nadie. Segundo, el hecho de que el Estado no haya provisto la capacitación, no haya sido el proveedor de la capacitación, sino que haya puesto un modelo de mercado externo, generaba también ya una incomodidad en este sistema. Y tercero, que el mecanismo de financiamiento no estaba muy definido. Además, no existió fiscalización. Se decía que era obligatoria, pero nadie iba a los colegios a preguntar, hola, ¿están haciendo educación sexual obligatoria? Así que no se implementó desde primero básico tampoco, pese a los anuncios que había hecho Lavín y Smith, sino que desde séptimo básico, y con suerte. En la actualidad, ¿qué tenemos? En la actualidad sigue siendo supuestamente obligatoria, pero hay un material que ha ido más allá en apoyo a los docentes porque ha incluido el tema de la afectividad, que siempre había quedado fuera. Siempre estaba lo biológico, lo anatómico en materia de sexualidad, pene, vagina, espermatozoides, óvulos, etcétera, y lo que tenía que ver con fecundación.
pero se dejaba de lado el placer, se dejaba de lado la afectividad y se dejaba de lado las distintas orientaciones sexuales cuando se abordaba la respuesta sexual. Solo se hablaba de respuesta sexual hombre-mujer. Entonces ya ha habido una apertura, no del todo, pero ha habido una apertura. Cuando nosotros empezamos a dar charlas con la carrera obstetricia, o con el departamento más bien dicho, una de las veces que nos tocó ir al liceo comercial, en una de esas oportunidades nos recibió el director, hizo un acto para recibirnos, y él, no se me va a olvidar nunca una de sus palabras, cuando dio este discurso, dijo: y yo soy el principal personaje contento con esta intervención que viene a hacer la Universidad de Antofagasta en educación sexual, porque por fin se va a terminar la homosexualidad en el liceo. O sea, él pensaba que nosotros íbamos a mejorar, entre comillas, a los homosexuales que habían en el liceo. Entonces, ahí tuvimos que hacer todo un trabajo con con los docentes y con el director para hacerle entender cosas que lamentablemente tenían muy trastocadas. El Ministerio también ha incursionado en cuestiones más digitales. Esta es la página del Mineduc, mineduc.cl, donde hay un apartado bastante completo, y yo se los recomiendo a ustedes para sus charlas, para sus intervenciones, para irse formando también, que es lo que recomienda el Ministerio de Educación en materia de sexualidad. Si ustedes entran a esta página, aquí les puse el link, educacionsexual.mineduc.cl, se van a encontrar con, aquí abajito aparecen estos cuadritos de colores. Cada uno de estos cuadritos son grupos etarios. Por lo tanto, y esto es muy bueno, que se entregan contenidos de educación sexual acordes a los distintos grupos etarios. Siempre ha existido ese miedo cuando se dice la educación sexual tiene que partir muy precozmente, tiene que partir ojalá en el jardín infantil. Y ahí saltan los apoderados y saltan todos porque dicen: ¿cómo le vamos a hablar de pene, de vagina, le vamos a hablar de relación sexual o de placer a los niños de jardín infantil? No, lo que se habla es otro contenido que tiene que ver con conocer su cuerpo, con qué personas pueden acercarse a ellos, qué personas pueden tener acceso a su cuerpo, donde generalmente debiera ser los más cercanos, como la mamá, el papá, y con los resguardos que corresponde, porque hemos sabido también de casos de biológicos han abusado sexualmente de los hijos. Entonces, todo eso son contenidos que nosotros no podemos soslayar y debemos abordar. Todo eso forma parte de la educación sexual. Entonces, yo les recomiendo esta página, está disponible para los profesores también, obviamente que es para ellos, pero sirve mucho para los padres y apoderados. Ahora, otra buena noticia, y esto es bastante reciente, del año 2020, de junio del 2020, hace poquitos meses, ya hay una comisión trabajando en retomar la discusión que ya había comenzado hace años atrás, en 2010, con respecto a bajar el inicio de la educación sexual a cursos más precoces, o sea, ojalá la primera infancia. Esto, créanme, que tiene resistencia de parte de muchos sectores y de parte de muchos apoderados también, y es bastante lógico que a ellos les preocupe, y yo encuentro muy bueno que ellos se preocupen de qué contenidos les van a hacer en educación sexual a sus hijos y quiénes se van a hacer cargo de hacer esa educación sexual, porque tampoco podemos descartar que haya dentro del gran grupo de educadores en sexualidad, que haya alguno que tenga alguna parafilia sexual como la pedofilia, como se ha sabido que han estado dentro de ciertos oficios o ciertas profesiones donde hay mayor contacto con niños, desde conductores de furgones escolares hasta sacerdotes. O sea, el espectro es bastante amplio y no es ninguna novedad que eso es así. Por lo tanto, hay que educar también a los padres y apoderados para detectar ese tipo de acechadores sexuales, porque hay ciertos signos que los delatan. Bueno, ¿cómo está Chile? Que es la pregunta que hacíamos hace unos instantes, en relación a los otros países de la región. Nosotros tuvimos esta ley 20.418 de educación sexual obligatoria, se empezó a implementar desde el séptimo básico la educación sexual, ahora se está discutiendo que sea desde la primera infancia. Entonces, dentro de los países de Centroamérica o del Caribe y Sudamérica, ¿dónde está Chile acá? Si lo buscamos, no está, porque yo lo tapé, y si lo destapo, ahí está Chile. Último en este ranking de países sudamericanos elaborado por la Federación Internacional de Planificación Familiar, la IPPF. Somos el país que menos avanzó entre el 2008 y el 2015 en materia de sexualidad.
seguimos entrampados en discusiones estériles, en discusiones que tienen que ver con valores, que tienen que ver con cuestiones políticas y no con la finalidad real. Y si bien los matrones somos los que tenemos que liderar esto, sí o sí, porque somos los que tenemos los conocimientos y somos los que hablamos de sexualidad con la menor cantidad de prejuicios y eufemismos posibles, no disfrazamos la realidad de la sexualidad, sino que la hablamos tal como es, somos los que estamos llamados a hacernos cargo de esto. Pero así y todo, me tocó por ahí escuchar a una colega en otra ciudad con algo que la verdad me pareció bastante contra lo que queremos liderar. Y eso lo voy a comentar más adelante. Bueno, si sabemos que la educación sexual es una necesidad, si sabemos que previene, porque ya está comprobado con evidencia científica, si sabemos que contribuye a la formación integral de los individuos porque la sexualidad es una dimensión de la personalidad, ¿están los docentes dispuestos a implementarla? ¿Están los profesores de colegio dispuestos a hacerse cargo de hacer educación sexual? ¿Está el sistema escolar preparado para aplicarla? ¿Se sienten cómodos los apoderados si sus hijos la reciben? La idea del Colegio de Matronas es que de la universidad los matrones salgan formados y haya un matrón en cada colegio. Las preguntas que me hago a título personal, los profesores, más bien dicho, las observaciones, los profesores van a seguir sin estar capacitados. Por mucho que haya una matrona en el colegio, los profesores van a seguir sin estar capacitados. Los apoderados van a seguir sin manejar conceptos básicos, a no ser que la matrona se dé el trabajo de entregarles contenido a los apoderados. ¿Qué pasa cuando no haya un matrón disponible? Van a haber colegios que no van a lograr tener al matrón. Entonces, eh, y lo otro, el matrón tiene los contenidos, pero ¿tendrá la metodología educativa? Las habilidades blandas, lo más probable es que sí, pero la metodología educativa a lo mejor no van a estar. ¿Qué sería lo ideal? Y aquí, a título personal, yo me atrevo a proponerlo. Lo ideal sería que de la misma carrera obstetricia salieran matrones con conocimiento en sexualidad, en educación sexual, además de anticonceptivo y todo lo que está relacionado con esto, pero que estos matrones no fueran a los colegios, que estos matrones se hicieran cargo de llegar a las carreras de pedagogía, que no son tantas en Chile, pero que en las carreras de pedagogía se encargaran de capacitar a los profesores, que todo profesor titulado esté capacitado o tenga una mención, que para mí sería lo ideal, una mención en educación sexual. Todos los profesores que se titulan llegarían a los colegios con los conocimientos adecuados, además tendrían la metodología para entregar educación porque son profesores, son pedagogos, y en los colegios nunca faltaría educación sexual porque siempre habrían profesores, porque estamos imaginando que el profesor que se titula en Chile tiene la mención en educación sexual. Para que eso se logre, ¿qué habría que hacer? Reformular los currículums de las carreras de pedagogía, que eso signifique que contratan a más matrones para hacerse cargo, o los profesionales que sea necesario. Debiese haber una ley, un artículo o un decreto que dijera todos los profesores deben salir capacitados en educación sexual. ¿Qué pasaría a nivel económico? Que se moriría el negocio de los 7 programas y con lo caro que cobran porque ya no sería necesario, porque los profesores tendrían la capacitación. Los profesores capacitarían a los apoderados, hablarían todo el mismo idioma. Las reuniones de apoderados podrían servir perfectamente para tratar temática de educación sexual sin tener que invitar a un especialista. Entonces, esto parece ser la fórmula. Para llegar a esto, hay que hacer ruido, hay que estar constantemente diciéndolo, hay que llegar a autoridades que tengan que ver con esto, colegio de matronas, colegio de profesores, en fin. Hoy es una idea suelta. Tal vez mañana se convierta en una idea más madura y quizás en un futuro, ojalá no muy lejano, una realidad. Así y todo, ¿por qué es tan difícil implementar la educación sexual en Chile? Y esto lo dice el doctor Ramiro Molina, que es una eminencia en ginecología y en educación sexual. Somos un país muy conservador. Aunque nos cueste reconocerlo, lo somos. Aquí, a partir de la misma publicación, porque eso ese lo que dijo el doctor Ramiro Molina, yo es un recorte que saqué de una publicación del diario El Mercurio, digital, y después de la entrevista del doctor Molina, típico de las redes sociales, aparecen todos los opinólogos dando su cátedra experta respecto a lo que leyeron. Y fíjense, yo saqué algunas de las opiniones nomás.
El problema es que confunden educación sexual con libertinaje sexual. Solo faltaría que a los estudiantes les hagan unas horas a la semana en un cabaret. ¿Y por qué un colegio debería educar sexualmente a mis hijos? No, señores, a mis hijos los educo yo. Mientras sea una educación sexual edificante, bien, pero si van a enseñar perversiones o desviaciones, mejor quedémonos como ignorantes. Dice una persona que escribe perversiones con C. Bueno, excelente que seamos conservadores, o acaso cree este experto, el doctor Molina, el doctor Ramiro Molina, que mientras más temprano empiece la vida sexual, mayor es el desarrollo sexual. Opiniones como esta son las que tiran para atrás el asunto. Aquí otras más drásticas que ya empiezan a mezclar la política. Basta de movimientos de izquierda destruyendo a nuestras familias, imponiendo temas de la ONU innecesarias para Chile. Imponen educación sexual a niños de 5 años cuando aún no tienen conciencia de esos temas. Basta de veneno a niños y familias. O sea, si mientras haya gente que considere que la educación sexual es un veneno de la izquierda, estamos mal. Esta cuestión es transversal y no obedece a colores políticos. Y no debe obedecer a colores políticos, porque no tiene nada que ver con colores políticos. Mientras nosotros tenemos estas discusiones, en el resto del mundo están muy, no solamente en el resto de Sudamérica, como veíamos en el ranking, en el resto del mundo ya nos llevan años, luz de avances. Hay estudios que han detectado que son dos cuestiones fundamentales las que permiten que la educación sexual sea efectiva. Primero, apertura social y normalidad. Ya dejemos de ponernos la venda en la cara y qué va a pasar y qué va a pasar con los niños si le hablan de sexualidad. Mientras más normal sea esto, mayor va a ser la efectividad de la educación sexual. Y segundo, muy necesario que los gobiernos, a través de sus políticas, apoyen la educación sexual. Esto no puede quedar a nivel de organizaciones no gubernamentales que por la buena intención van por la vida entregando educación sexual, o como lo hace la carrera de obstetricia de la Universidad de Antofagasta, que va y presta servicio a través de talleres. No, esto tiene que estar respaldado por ley. Nosotros tenemos una ley, ahora falta que esa ley se afirme, que sea una ley grande, no una ley adolescente, podríamos decir una ley adolescente, que sea una ley adulta, con los pantalones bien puestos y que se ponga las pilas en ese sentido. Existen ya en Estados Unidos, a través de las Naciones Unidas, sin ir más lejos, recomendaciones, textos, como por ejemplo este que está aquí, que son las orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad, que también se los recomiendo, pero a ojos cerrados, porque aquí aparece todo lo que tiene que ver con orientación sexual, con orientaciones técnicas en sexualidad para distintas edades, pero además con distintos grupos, con minorías sexuales, con minorías étnicas. Esto está descargable en internet. Cuesta encontrar la versión en español, pero si lo buscan así y se dan el trabajo de buscarlo hasta encontrarlo, lo van a poder descargar. Es un libro muy, muy completo, que yo podría decir es la Biblia de la educación sexual hoy en día. Además se actualiza constantemente. Y nos habla de una educación sexual integral. Educación sexual integral es aquella que aborda los conocimientos, las habilidades, el placer, el goce, el género, las relaciones sexuales respetuosas. No solamente prevengamos el embarazo, prevengamos las ITS, que eso ya quedó, pero absolutamente reducido y quedó en el pasado. Entonces, concluyendo, si bien en Chile han habido iniciativas, se ha intentado entregar educación sexual, no han sido sostenidas en el tiempo, por lo tanto su impacto ha sido nulo. Desde las JOCAS, pasando por la enciclopedia del sexo, algunas locas ideas que salen por ahí a nivel de políticos, como repartir Viagra en los consultorios, el libro que veíamos recién, que en cierta forma tiende a minimizar, en este caso aparece aquí el tema de la eyaculación, de la disfunción eréctil, con algo tan simplista como nervios o preocupación, cuando en realidad pueden haber patologías detrás, diabetes, problemas sociales, homosexualidad no asumida, todo eso puede tener como consecuencia una disfunción eréctil, pero aquí aparece muy simplista. El libro tampoco profundiza mucho. La ley que promovió aquí el señor y la señora tampoco ha tenido mucho efecto, y llegamos a lo más actual, que hasta ahora podría ser algo mucho más útil y certero, que es estas recomendaciones que incluyen afectividad y género. Y otra cosa que tenemos que sacarnos de la cabeza es que ya no estamos educando a los niños de los años 70, 80, estamos educando a otros niños, y no me refiero al acceso socioeconómico, me refiero al nivel de acceso a información que tienen, porque de alguna manera u otra, independiente del nivel socioeconómico, y por supuesto entendiendo que hay niveles de pobreza máxima donde no es tan fácil acceder a información, pero la mayoría, y según los estudios, sí, de alguna forma a través del colegio, o a través de las bibliotecas o de los laboratorios de computación, pueden conectarse al mundo, la información está.
somos un país muy conectado a Internet, estamos dentro de los top 10 de conectividad a Internet, a redes sociales y a información. Usamos varios elementos para conectarnos y dentro de ellos el más común es el teléfono celular. Lo usamos para adquirir información y de acuerdo a los grupos de edad que aparecen aquí, la mayoría lo hace para adquirir información, por lo tanto, tenemos los canales. Se han hecho estudios, aquí en la universidad hicimos un estudio con un colega que evaluó la recepción que tenía una red social, en este caso Facebook, como una plataforma de aprendizaje. Hoy en día es súper común, cuando nosotros lo estudiábamos, nadie le prestaba atención y le ponía fichas al uso de Facebook como una plataforma. Ahora Moodle reunió todo lo que Facebook en su momento, sin ser una plataforma de aprendizaje, tenía. Uno podía subir videos, uno podía hacer foros, uno podía tener transmisiones en vivo, uno podía subir videos, uno podía hacer debates. Por lo tanto, si uno formaba un grupo, y lo empezamos a hacer nosotros en las asignaturas hace mucho tiempo, permitía ese tipo de intercambio. No permitía tener evaluaciones, no permitía evaluar algunas cosas, otras sí, pero descubrimos que era un ambiente, hoy en día, claro, está quedando atrás, lo usan más los adultos que los jóvenes, hay otras herramientas, otras plataformas que van apareciendo, Instagram en este momento, que ya incluso está siendo desplazada por TikTok, entonces esto es muy vertiginoso, pero lo que se trató de evaluar acá es cómo las redes sociales, independiente de cuál sea, sino que la que está en el momento usándose, tiene prestaciones de aprendizaje o educativas. Por lo tanto, para la educación sexual puede ser. Y ustedes podrían desarrollar sus propias aplicaciones, que hoy es muy sencillo de hacer, para la educación sexual. Ya sea como un emprendimiento, ya sea como una acción social, como sea que fuere. La Universidad de Chile tiene esta plataforma que la hizo debutar por allá por el 2017, no es muy antigua, tiene consultas, tiene cursos gratuitos, ustedes lo deben conocer porque el curso de educación sexual que imparte la UBA como electivo está alojado en esta página, en esta plataforma. Y además, lo que es muy importante, tiene consultas sobre sexualidad, que uno puede acceder y preguntarle directamente a un profesional algo relacionado con sexualidad y la persona le responde en forma anónima la pregunta que hay. Muy bueno. Pero hace harto rato, en 2010, la UBA humildemente tuvo su proyectito de docencia que era exactamente lo mismo. Alcanzó a durar 2 años, hasta el 2012 estuvo. Fue un proyecto de docencia que nació al alero del departamento de obstetricia, que teníamos lo mismo. Teníamos el consulta en línea, que era lo mismo, pero esto era solo para estudiantes de la UBA, y los que respondían las preguntas era el profesor Julio Alfaro y era yo. Entonces llegó un momento que ya nos dimos abasto para responderles a todos, y el proyecto también tenía una duración y se acabó. Pero mientras duró, permitió descomprimir el Senda, porque mucha gente iba al Senda a hacer solamente consultas a la matrona. Entonces, al tener esta opción de hacer consultas por acá sobre anticonceptivos, sobre infección de transmisión sexual, sobre cosas del embarazo incluso, empezó a ir menos gente al Senda, no porque no hubiese interés en ir, sino que porque ya no era necesario. Y eso descomprimió el servicio. Lo importante es que él lo haya hecho primero, da lo mismo, lo importante es que instancias como esta se masifiquen, porque permite llegar a más gente. Si bien no es educación sexual formal, de alguna manera contribuye. La sexualidad no es distracción o actividad de medio tiempo, es una forma de ser, forma parte de nuestra personalidad. Y con estas palabras de Alexander Lowen, y también con eso último abajito que decía por una educación sexual científica, laica e integral, cierro la presentación. Espero haber podido resumir muchas cosas en este poco tiempo, pero que haya servido para conocer un poco de dónde venimos en materia de educación sexual, en qué lugar a nivel internacional estamos como chilenos y todo lo que pueden hacer ustedes de aquí en más, cuando se titulen, y desde ya, por supuesto, para mejorar esto, para mejorar este panorama. Sé que hay gente que tiene mucho interés en el tema de la educación sexual, que le apasiona, que le gusta mucho, y ahí es sin duda la semilla para comenzar grandes ideas.